que los santos son personas que ya no pueden corromperse porque ya pasaron de esta vida, ya como dice, el texto dice que pasaron por la tribulación. En su presencia, con los licenciados Rudy Saviñón y Ercilio Brito. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Yo soy Rudy Saviñón y desde Santo Domingo, República Dominicana, esto es En su presencia. A mi lado, mi amigo y hermano Ercilio Brito. ¿Cómo está todo, Ercilio? ¿Cómo anda la vida? Saludos a todos y a todas, a ti, Rudy, y a todos aquellos que a través de este canal nos siguen, y esta vez para compartir un tema bien interesante dentro de la vida de la Iglesia Católica. Yo diría dentro de la vida cristiana, que tiene su tradición y que tiene tantas cosas importantes y que nosotros nos servimos de ella para vivir nuestra vida espiritual y sentirnos que estamos más cerca de Dios. A propósito de que el día 1 de noviembre, es el primero, ¿verdad? Sí, sí. Celebramos el Día de Todos los Santos. Esta edición especial de En su presencia, vamos a tratar ese tema, los santos en la Iglesia Católica. Primero, la Iglesia Católica es la única que tiene santos. ¿Hay otras denominaciones que también tienen santos? Bueno, si nos vamos a los nombres y al término santos, los santos solamente están en la Iglesia Católica. No digo que estén, que no haya una gente con olor a santidad en otra iglesia, pero la utilización del término como tal es propio de la Iglesia Católica. Ok. Entonces, claro, pueden haber santos hasta fuera de la iglesia, o sea, personas en santidad. Sí, porque realmente la santidad es el alto grado de imitación a la figura de nuestro Señor Jesucristo. Y si aceptamos ese gran misterio de la salvación, entonces, si servimos y nos damos al ejemplo, a la vida ejemplar de los santos, tal y como está en las Sagradas Escrituras, naturalmente que nos faltará poco, pero vamos, diríamos, encaminados en ese hilo conductor de la comunión con todos los santos que en la tradición, en la historia, ha tenido nuestra iglesia. Y no solo después de Jesucristo, sino también antes de Jesucristo. Es decir, la Sagrada Escritura entera, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está minada de santos. Ok. ¿Por qué celebramos el día 1 de noviembre exactamente? Bueno, el día 1 de noviembre celebramos, así como tú dijiste, el Día de Todos los Santos. Es decir, si hay algunos que no están en los altares, o muchísimos más que no están en los altares, a lo mejor, pues entran dentro de esa festividad. Y lo celebramos así porque la Iglesia Católica no es mezquina y entendemos que hay mucha santidad dentro, hacia su seno, y ese reconocimiento se lo da, cogemos ese día para hacer ese reconocimiento como una parada especial para recordar, para hacer memoria de todas aquellas personas que ni siquiera su nombre conocemos y que tuvieron una gran aceptación y una gran vivencia del misterio de salvación. ¿Qué se necesita para llegar a ser santo de los altares? Porque como tú ya acabas de decir, hay muchísimas personas que han muerto en olor de santidad que no conocemos y no han ido a los altares. Pero para que la iglesia los reconozca como santos. Pero para que la iglesia los reconozca como santos, es decir, que estén en los altares, tú me dices eso, ¿verdad? Sí. Que estén en los altares. Se necesita la creación de una imagen especial por imitación a nuestro Señor Jesucristo y por la vivencia de su palabra.
y que haya tenido de alguna manera una labor dentro de la iglesia, que sea merecedor incluso de una devoción. Y ese reconocimiento dentro de ese punto exclusivo, de ese momento exclusivo de la historia, también parte de la iglesia haya sido recostada a su hombro. Tenemos, por ejemplo, San Agustín de Hipona, la iglesia naturalmente que en ese momento se volcó a sus hombros y hizo una labor, diríamos, intelectual grande, tanto con la filosofía como sobre todo con la teología. Y históricamente, pues a partir de su figura, pues la iglesia también en gran momento ha vivido de su teología y de sus conocimientos. Es decir, una figura connotada dentro de la historia de la iglesia. Lo mismo podemos decir que todavía un alto porcentaje de la teología hoy de él es alimento, diríamos alimento espiritual y fortaleza de nuestra iglesia, y es un santo del siglo XIII. Él nació en el 1225 y murió en el 1274, es decir, a los 49 años. Se escribió lo que se llama la Suma Teológica, donde hay un compendio bien sustancioso de toda la teología y de la vida de la iglesia hasta su momento. Y entonces ahí tenemos, por así decir, una base teológica donde descansa prácticamente toda la vida de la iglesia a partir de él. Sé que dentro de la jerarquía del Vaticano, hay una comisión que se encarga de chequear toda la vida de esa persona y los milagros que se le atribuyen y todo esto mucho antes. Es como un examen de la vida de esa persona para luego que el Papa lo declare santo. ¿Es así? Sí, realmente es un tribunal que determina eso, y un tribunal que no quiero hablar ni siquiera de tribunal delante de ti, porque ustedes los abogados conocen más de los tribunales que nosotros, pero un tribunal que va a determinar si hay mérito suficiente para que la iglesia lo declare santo, es decir, lo canonice. Primero lo beatifique, es decir, como la antesala, la primera parte, y después ya lo canonice, definitivamente elevándolo a los altares como esa figura, diríamos, esa figura ejemplar dentro de la iglesia. Ese tribunal tiene una parte contraria y un abogado que se llama el abogado del diablo, que se encarga de encontrar todos los defectos, y el otro que se encarga, y la otra parte, la barra de la defensa, que se encarga de buscar todos los méritos. Si los méritos sobrepasan los defectos, entonces pasa a los altares. Si los defectos sobrepasan a los méritos, se quedan en el anonimato. Ok, o sea, eso significa que ahora mismo, en este preciso instante, deben haber quizás cientos de expedientes. Sí, hay muchos expedientes, hay muchas causas que se están tratando y se debaten en este tribunal. El tribunal tiene su trabajito, porque es con mucha minucia que se trabaja con mucha seriedad, y no quiero decir que el elemento político ni nada de eso se meta ahí, pero el tribunal pretende que sea la voluntad del Señor que permee, diríamos, los corazones de aquellos que tienen que decidir sobre si llevarlos a los altares o si dejarlos en el anonimato. Perfecto. Nosotros tenemos un expediente ahí, nosotros los dominicanos, con el caso de la señorita Elupina Cordero. Sí. Está sometida a ese tribunal también. Me imagino que cuando le llegue su hora será también reconocida. Lo digo por nosotros los que
tenemos descendencia del este y sobre todo esa zona de Sabana de la Mar. Sabemos lo que representa la señorita Lupina Cordero. Sí, es bueno que se sepa que Sabana de la Mar no solamente ha dado pescadores para hacer minuta y freír en una sartén caliente, sino también ha dado vocación a la santidad con la señorita Lupina. Y esa es una de las que, diríamos, de las que tenemos conocimiento por los méritos. Pero ahí también pueden haber más. Ese podría abrir un camino también a República Dominicana, la beatificación de la señorita Lupina Cordero. Esperemos. Eso es para que tú y yo y los demás que comparten con nosotros este programa sepan que también hay oportunidades. Así es. Yéndonos por ese mismo tema, ¿cuál es la función de los santos dentro de la Iglesia Católica? Mira, los santos tienen muchas funciones dentro de la Iglesia Católica, pero nosotros le damos categoría de intercesores. Eso es un elemento que en muchas iglesias no lo comparten con nosotros. Es porque dicen que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Pero las oraciones nuestras valen, y las oraciones de esos que están también en los altares por nosotros valen. No es difícil de demostrar, está todo en las Sagradas Escrituras. También podríamos irnos tranquilamente al capítulo 6 del libro del Apocalipsis, pero se ve más claro también en el capítulo 7, en el versículo 13 siguiente, y de ahí regresamos al capítulo 5 y lo buscamos también en el capítulo 5 del versículo 8 siguiente. En el capítulo 7, versículo 13, dice: uno de los ancianos se dirigió a mí y me preguntó: los que llevan vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Contestó: tú lo sabes. Señor, me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Esos son los santos, los que han padecido, los que por el nombre del Señor también han perdido la vida, que nosotros llamamos mártires. Y todo mártir que en nombre del Señor ofrece la vida, tanto por salvarla de él como por salvar a los demás, lava su vida en la sangre del Cordero. Dice: por eso están ante el trono de Dios, le dan culto día y noche en su templo, y el que se sienta en el trono habita entre ellos. Entonces, esos son los que nosotros consideramos santos, pero él le pone el nombre aquí. Dice en el capítulo 5, versículo 8 y siguiente: cuando los recibió los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Cada uno tenía una cítara y una copa de oro. Uno tenía llena de perfumes, las oraciones de los santos. Eso era lo que tenían esas copas, las oraciones de los santos. Cualquiera de las versiones y traducciones que haya de la Biblia te va a decir eso, para los que tienen su confusión con relación a los santos. Y cuando habla de las oraciones de los santos, estamos hablando de que hay intercesores. Ahora, hay una diferencia del cielo a la tierra entre lo que es un intercesor y un intermediario.
Exacto. Intermediarios. Tú sabes que los intermediarios se ven más involucrados con negocios que con intercesión. Porque el que alguien vaya a hablar y a decir cosas y méritos de alguien en otro para como intercesor, es decir, para que se sepa de quién se trata y ese tipo de cosas, es intercesor. Pero también esas oraciones fervientes, esas oraciones profundas, esas oraciones entregadas a la voluntad del Señor, el Señor no la devuelve vacía. Y esas son las copas llenas que llevan. ¿Y quiénes son quiénes son los que la llevaron? ¿Quiénes fueron los que la llenaron? Esas son las oraciones, así dice el texto, las oraciones de los santos. Y en ese oro y esas cosas que iban en esa copa, están las oraciones que esos santos hacen por ti y por mí. Porque ¿qué es lo importante de esos santos en la iglesia también? Que es como la cadena, ¿verdad? Como la comunión del presente, pasado y futuro. Porque ahí también en ese texto que leí, cuando se habla de los cuatro, está refiriéndose claramente a los cuatro evangelios. A Mateo, a los evangelistas Mateo, Lucas, Juan y Marcos. Y cuando habla de los demás ancianos, habla del Antiguo Testamento y te ve claro en este texto la comunión que termina en Eucaristía, es decir, en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es definitivamente donde descansa nuestra salvación. Y la vivencia profunda de ese gran misterio de la salvación en esas figuras que están elevadas a los altares es la que representa la comunión de la historia que llega hasta nuestros días, cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía y cada vez que celebramos un sacramento, entendiendo que cada sacramento de eso nos transforma y nos acerca cada vez más al Señor. Bueno, mira, los hermanos separados hablan mucho sobre esto, pero ellos sí permiten, y lo hacen, imponerle las manos e interceder ellos, haciendo una oración a Dios por tus necesidades. Entonces, las personas creyentes van donde ellos, los pastores le imponen la mano y hacen una oración a Dios. Entonces, eso es una intercesión, eso es están haciendo lo mismo. Entonces nosotros, ¿qué les decimos? Que los santos son personas que ya no pueden corromperse porque ya pasaron de esta vida. Ya el texto dice que pasaron por la tribulación. Ya. Sí, y esas personas ya están en un sitio donde ya las oraciones no tienen que recorrer mucho camino para llegar. Están ahí muy cerca. Están ahí. No, y hay que ver esa doble dimensión, que eso tiene que quedar claro en nosotros, esa doble dimensión que tiene el ser humano, la trascendente y la inmanente, y la concreta. Es decir, lo que es concreto y físico en nosotros, que ese cuerpo que usted ve ahí, lleno de vida muchas veces, lleno de carcoma muchas veces, lleno de debilidades muchas veces, ese cuerpo se queda debajo de la tierra o atajado por una lápida o atajado por metido en una cosa, ahí se queda. Pero esa dimensión trascendente espiritual que no podemos ver ni tocar porque no nos corresponde ni siquiera a nosotros, esa no se muere. Entonces, bueno, muchos dicen olímpicamente, bueno, el que se murió hecho un bollo y pa'l hoyo. No es así. En nosotros, o sea, en determinado momento hasta podríamos despreciar en nuestro cuerpo porque nos lleva muchas veces en su debilidad al pecado. Lo que decía San Pablo, que habla de la concupiscencia de la carne. Pero lo que no quiero,
Sí, y no hago lo que quiero. Romano, sí. Entonces es complicado muchas veces tratar de ayudar a entender esto cuando ya tú tienes una creencia fija en elementos que son bastante, diríamos, construcción humana. Y te digo esto porque muchas veces tú encuentras personas que piensan que la iglesia comienza cuando comenzó su congregación, hace 15 años, 10 años, hace 20, 25 años. Y entonces ahí vamos a poner un paréntesis, entonces ahí comienza a sentir y a creer en Dios. Entonces, ahí es un poco complicado, porque te voy a decir algo, entonces ahí comienza la iglesia. No, mire, tú le estás negando a Jesucristo lo que él mismo comenzó con 12 apóstoles. Así es. ¿Cómo está un pecado tan grande como robarle la acción, diríamos, la acción fundamental a una iglesia que fue fundada por el mismo Jesucristo? Está complicado. Oye, pero entonces, ¿tú sabes dónde veo yo un elemento, diríamos, hasta brutal? Que las sagradas, que hasta a los católicos nos critican el que no leemos la Biblia, el que no sé cuánto. Entonces ellos la leen y el sustento de nuestra fe está en la Sagrada Escritura desde hace 2000 años y a lo mejor más. Porque esa misma Biblia que leen y utilizan para criticarnos, por ejemplo, es la Biblia que nosotros trabajamos durante muchísimos años y que fueron nuestros católicos de aquel entonces, los santos padres, y que la organizaron y la declararon canónica, es decir, como un ente revelado, ¿verdad? Como una vida metida entre todas esas páginas que nosotros los cristianos tenemos que llevar para poder salvarnos. Eso mueve a lamentaciones que se crea así. Yo no quiero decir que el que está en otra iglesia, que no está en otra, no se salva. Oye, pero la salvación hace tiempo que fue planteada y fue planteada por el que nos dejó esa palabra, que fue nuestro Señor. El único que puede dar. Hablando de los santos, a mi espalda, ustedes pueden ver la imagen de San Martín de Porres. Es el santo que hemos escogido. Son tantos y con tantos méritos que sería imposible hacer una jerarquía, pero hemos escogido a San Martín de Porres para hablar un poco sobre él, para celebrar este Día de Todos los Santos. Mira, San Martín de Porres es un santo peruano, pero no es solamente peruano, es un santo latinoamericano. Su padre era un militar español y su madre una mulata, una negra, que dicho sea de paso era sirvienta. Su padre tuvo que irse porque como era militar lo cambiaban de lugar a Panamá, esa zona, y él se crió, se levantó con mucha espiritualidad y mucha devoción, y a los 15 años quiso ingresar a la orden de los predicadores. Pero él ya al ingresar a la orden de los predicadores, con su sentido de servicio y entrega a los demás, él aprendió dos oficios, que es la enfermería y la peluquería. Él era barbero. Entonces los barberos eran como medio médico y medio enfermero. Entonces él aprendió el paquete completo, lo aprendió él. Entonces cada vez que alguien tenía una infección, una sutura, él lo cosía, le daba medicina y sobre todo oraba por la curación. Tenía tan buenísimas manos que, bueno, era con filas que iban donde él. Se curaban. Sí, entonces él siente inclinación por la orden de predicadores, que son los padres dominicos que conocemos, y entonces entró a la orden a esa edad. En su tiempo de formación, a los 24 años, ya profesor solemne dentro de la orden de predicadores, ya dedicado por entero
en el convento de los padres dominicos de Lima, con una celda especial, porque ahí iba mucha gente, hasta animales y todo eso, se lo llevaba allá y lo curaba y le daba de comer, era con fila todos los días. Pero él sentía una gran compasión y también tenía deseo de como de ser mártir. Él siempre creía que todo lo que hacía en el día era poco para las gracias que había recibido del Señor. Entonces, él tenía muchos dones, es decir, el don de curación, el don de tenía mucha paciencia, mucha calma, no se aceleraba fácilmente, la compasión, y hasta su geógrafo llegan a hablar de bilocación, es decir, que en algunos momentos en su vida y en su profundidad de fe llegó a estar curando en tribus africanas sin él nunca corporalmente haber allá obrando milagros. Y en algunas ocasiones hasta quiso venderse como cambiarse por algunos que habían esclavizado y fue incluso atacado en algunas ocasiones. Dicen que caminaba dentro de lo que se consideraban sus enemigos, que él no lo consideraba enemigo y ni lo veían, para ir, que le mortificaban mucho cuando él podía ver que golpeaban con látigo a los negros esclavos, y así él vivió unos 60 años. Él murió, él nació en el 1579 y murió en el 1639. Creo que si tengo la matemática buena, vivió unos 60 años, sí. Entonces, ¿qué pasa? Este santo muere en olor de santidad, y el problema con los negros era tan fuerte que vino a ser canonizado a pesar de sus méritos, consabido y consabido, valga la redundancia, en el 1962 por Juan XXIII. Es decir, a poquito de comenzar el Concilio Vaticano II, lo canonizó en el mismo año que comenzó el concilio, y lo elevó a los altares. Este santo es de una gran devoción en América Latina y en el mundo entero, porque también es el primer santo negro que llega a los altares. Fíjense cómo ha sido de cruel con el color, con el racismo, la historia de la humanidad, que él, teniendo méritos y la buena mirada de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor lo escogió para ser instrumento de su palabra en aquella sociedad incipiente del Perú, de Lima. Aún así, fue con una dilatada batería de años para poder llevarlo a los altares. Que también el pecado de nuestra iglesia no se salva de ello, diríamos, porque méritos le sobraba a él, y también el apoyo de la orden, que siempre lo tuvo, aunque al principio él llamaba mucho la atención porque no querían poner negro digamos en un altar. Entonces, en la tumba de él en Lima, que está en el convento, en una cripta, hay dos tumbas. Una es, yo no sé por qué no hay tres, porque debió haber estado también Fray Juan Macías, pero está Santa Rosa de Lima, que es otra santa dominica, una cripta de dos plantas, y ahí están ambos. Es un lugar bien frecuentado, sobre todo por aquellos fervientes seguidores, tanto de los dominicos como de la devoción a estos dos santos. La gente va a pedir intercesión cuando tiene grandes problemas, porque en esos trances era que él se crecía haciendo la voluntad de Dios.
Qué rápido se va el tiempo cuando hablamos de cosas tan bonitas como la vida de los santos. Yo siempre he entendido que los santos, su vida es como una avenida, que es la avenida que nos lleva a la salvación, y ellos son la guía, las señales en el camino que nos van diciendo: es posible llegar, te quedan 25 kilómetros, es posible llegar, dobla, viene una curva, porque sus vidas son ejemplo para todos nosotros de personas que eran normales. No estamos hablando de seres sobrenaturales, estamos hablando de personas que comían, que bebían, que iban al baño, que tenían amigos, que tenían dolores y sufrimientos, y que llegaron a ser tan amigos de nuestro Señor Jesucristo, que mira hasta dónde llegaron a tener o a ser instrumentos del poder de Dios aquí entre nosotros. ¿Sabe cómo enfocaría yo eso? Porque tenemos el apellido de cristianos todos. ¿Qué le pasa al que solamente come arroz? Se vuelve un marrano. Sí, va a engordar y se le va a poner una barriga enorme. Sí, él tiene su proteína, pero no tanta. Tiene mucho almidón. Así pasa con nuestra fe. Si nosotros, gracias a Dios, entiendo que nosotros los católicos tenemos muchos alimentos y nos vienen las proteínas de cualquiera de esos lados. Pero el que solamente tiene una proteína, pues está condenado a que, qué sé yo, porque nosotros también tenemos, o sea, nosotros tenemos la Sagrada Escritura, nosotros tenemos el testimonio de los vivos, el testimonio, la fe de los vivos, que oran e interceden también por nosotros. Tenemos el testimonio y la oración asegurada de los santos que ya de manera eterna están contemplando la figura de nuestro Señor. Y tenemos la palabra, la base fundamental donde está escrita nuestra fe, y tenemos también nuestra tradición, nuestra historia de más de 2000 años, con todos los años del Antiguo Testamento que sirven de alimento. Entonces el alimento de nosotros es completo. Cuando tú vas a un banquete y tienes de todo, pues tú te puedes servir la mitad de lo que hay o todo lo que hay, y ya sabes que tiene proteína para todos lados. Pero el que solamente tiene una sola fuente, bueno, yo no sé si va a llegar, pero cuando esté subiendo va a ser más difícil. Va a ser un poco difícil. Entonces, no, yo creo que entendió el ejemplo, ¿verdad? La idea. Yo creo que nosotros vamos a estar, como decía en el tiempo de Balaguer, gordo y colorado por toda la proteína que nosotros estamos metiendo en nuestro espíritu, ¿eh? Amigos, que nos ha acabado el tiempo en esta semana. Nuestra recomendación es que se lea la vida de algunos santos para que usted vea cuánta riqueza, qué tan fácil, entre comillas, es esa vida. Si se le hace difícil, usted está en el camino correcto. Sí, ya nosotros hablamos de Santa Teresa de Jesús, hablamos de San Martín de Porres. Ahora ustedes pueden cogerse a Santa Rosa de Lima y San Juan Macías, que son los dos santos contemporáneos de lo que también se nutrió. Ellos tenían una comunión perfecta entre ellos, y entonces, a pesar de que Santa Rosa era de que analfabeta, que no sabía leer, no sé cuánto, es un gran monumento que está en los altares hoy, que yo creo que desde el cielo, orando por nosotros le podemos sacar mucho provecho. Amén. Señores, se nos acabó el tiempo. Será pues hasta la próxima semana, cuando tocaremos otro tema más aquí en su presencia. Muchísimas gracias, Hercilio. Gracias a todos ustedes por el placer de su sintonía. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Alegre y complacido de compartir con ustedes. Gracias. Amén.